Se suponía que iba a ser una tarde tranquila en aquella pequeña pastelería del centro de Madrid. Los niños reían, los hornos trabajaban sin descanso y el aroma del azúcar caliente, la vainilla y los pasteles recién hechos llenaba cada rincón del lugar. Entonces la puerta se abrió lentamente. Casi con miedo. Una mujer entró tomada de la mano de una niña pequeña. Sus zapatos estaban gastados, su ropa mostraba señales de días difíciles y el cabello de la niña estaba recogido con una cinta vieja que apenas mantenía su forma. Los ojos de la madre tenían un cansancio profundo. No era solamente falta de sueño. Era ese cansancio que la vida deja marcado en las personas que han tenido que luchar demasiado tiempo para sobrevivir. Se detuvieron frente al escaparate lleno de tartas. Crema brillante. Fresas perfectamente colocadas. Velas esperando formar parte de alguna celebración feliz. La niña miraba todo como si estuviera observando un sueño imposible. «Mamá, ¿puedo elegir una?», susurró. Lucía Herrera tragó saliva. Intentó sonreír. Una de esas sonrisas que una madre usa para esconder todo lo que está roto por dentro. Después se acercó lentamente a la empleada detrás del mostrador y habló tan bajo que casi nadie pudo escucharla. «Disculpe, ¿quizás tienen alguna tarta que ya no puedan vender? Algo pequeño, aunque sea de ayer. Hoy es el cumpleaños de mi hija». La empleada frunció el ceño. Algunas personas que esperaban detrás comenzaron a mirarlas. Un par incluso soltaron pequeñas risas. Pero hubo alguien más que escuchó cada palabra. Sentado en una mesa del rincón, con una taza pequeña de café entre sus manos tatuadas, estaba Alejandro Valcárcel. El hombre más temido de Madrid. Un nombre que muchos pronunciaban en voz baja. Un hombre acostumbrado a que otros bajaran la mirada cuando entraba en una habitación. Pero en ese momento no estaba mirando a sus enemigos. Estaba mirando a una niña intentando esconder su decepción. Vio cómo Lucía fingía no notar las miradas de los demás. Escuchó aquella petición humilde más fuerte que cualquier amenaza que hubiera recibido en su vida. La empleada suspiró con impaciencia. «Lo siento, señora. Nosotros no regalamos comida que no se vende». La niña bajó la cabeza. Lucía parpadeó varias veces intentando contener las lágrimas. Entonces una silla se movió. El sonido hizo que toda la pastelería quedara en silencio. Alejandro Valcárcel se levantó. Cada persona dentro del lugar sabía quién era. El ambiente cambió en segundos. Caminó lentamente hasta el mostrador y su sombra cayó sobre el cristal lleno de tartas. «Disculpe», dijo con una voz tranquila pero firme. Lucía se giró. Y al reconocerlo, su rostro perdió el color. Sabía perfectamente quién era. Pero en los ojos de Alejandro no encontró amenaza. Encontró algo que jamás esperaba ver en un hombre como él. Se arrodilló frente a la pequeña. Miró sus zapatos desgastados. Su sonrisa nerviosa. Y preguntó suavemente. «Dime, pequeña, ¿qué tarta quieres para tu cumpleaños?». La niña lo miró sorprendida. Nadie sabía todavía que aquella simple pregunta cambiaría sus vidas para siempre. La pequeña se llamaba Sofía Herrera. Ese día cumplía 7 años. Aunque parecía más pequeña. Porque el hambre y las dificultades tienen una manera cruel de robar partes de la infancia. Hacen que las sonrisas sean menos frecuentes. Que los niños aprendan demasiado pronto lo que significa preocuparse. Lucía llevaba 8 meses sin un verdadero hogar después de perder su apartamento cuando la fábrica donde trabajaba cerró. Desde entonces sobrevivían gracias a refugios, pequeños trabajos y la poca ayuda que algunas personas ofrecían. Sofía señaló una tarta de vainilla decorada con rosas y pequeños detalles de colores. «Esa», susurró. Luego miró rápidamente a su madre. «Pero un pedacito pequeño está bien, mamá». Aquellas palabras golpearon algo dentro de Alejandro. Él había construido un imperio basado en el miedo.
Hombres mucho más grandes que él temblaban al escuchar su nombre. Controlaba una parte oscura de la ciudad y muchos conocían las historias sobre lo que ocurría con quienes lo traicionaban. Pero frente a aquella niña de 7 años, que no pedía juguetes ni regalos caros, solamente un pequeño trozo de tarta. Algo dentro de él se rompió. La empleada, una joven llamada Carla, empezó a ponerse nerviosa. También lo había reconocido. Todos en Madrid conocían el rostro de Alejandro Valcárcel. Señor, lo siento, pero las normas de la tienda no nos permiten regalar productos. Alejandro miró primero a Carla. Después a la niña. Y finalmente a Lucía, que ya estaba intentando tomar la mano de su hija para marcharse antes de causar problemas. La pastelería estaba completamente callada. Hasta la máquina de café parecía haberse detenido. ¿Cuánto cuesta la tarta completa?, preguntó Alejandro. Carla buscó rápidamente la etiqueta. 40 euros, señor. Lucía dio un paso adelante. Por favor, no hace falta. No queríamos algo caro. Solo pensaba que quizás había algo que iban a tirar. No queremos problemas. Alejandro metió la mano en su chaqueta. Todos se pusieron tensos por un segundo. Pero solamente sacó una cartera de cuero. Dejó varios billetes sobre el mostrador. Quiero esa tarta completa. Y quiero que pongas 7 velas. Miró a Sofía. Después corrigió. No. Pon 8. Carla levantó la mirada confundida. ¿8? Alejandro sonrió ligeramente. 7 por sus años, y una más para la suerte. Por primera vez en todo el día, Sofía sonrió de verdad. Una sonrisa que llegó hasta sus ojos. Una sonrisa de niña. Pero Alejandro todavía no había terminado. Se giró hacia Lucía y preguntó con una voz mucho más suave de lo que cualquiera esperaba escuchar de él. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes dos comieron de verdad? Lucía intentó responder. Pero su voz se quebró. Ayer por la mañana, en el refugio nos dieron algo. El silencio que siguió fue absoluto. Porque todos estaban viendo algo imposible. El hombre más temido de Madrid. El hombre que muchos creían incapaz de sentir compasión. Estaba mirando a una madre sin hogar y a su hija con una expresión que nadie había visto antes. Dolor. Y humanidad. Carla, dijo Alejandro sin apartar la mirada de Lucía y Sofía. Prepara 2 de vuestros mejores bocadillos, algunos dulces de la vitrina y cualquier comida caliente que tengáis hoy. La joven detrás del mostrador asintió rápidamente. Señor, eso sería. Antes de que pudiera terminar la frase, Alejandro dejó más dinero sobre el mostrador. Hazlo. Y quédate con el cambio. Sofía levantó la mirada hacia su madre confundida. En sus 7 años de vida había aprendido algo que ningún niño debería aprender tan pronto. Que las cosas buenas normalmente no les pasaban a personas como ellas. Los desconocidos no ayudaban. La gente apartaba la mirada. Los adultos seguían caminando cuando veían a una niña con ropa vieja y zapatos gastados. Pero aquel hombre. Ese hombre del que todos parecían tener miedo. Le estaba preguntando por su cumpleaños como si realmente importara. Lucía comenzó a llorar en silencio. Intentó esconder sus lágrimas mirando hacia otro lado. No entiendo, susurró. ¿Por qué está haciendo esto? Alejandro permaneció callado durante unos segundos. Y en aquel silencio regresaron recuerdos que había intentado enterrar durante años. Recuerdos de cuando él también era un niño sin nada. De una madre orgullosa intentando crear momentos felices aunque no tuviera dinero. De puertas que se cerraban. De personas que miraban hacia otro lado. De un mundo que parecía decirles que algunos simplemente no merecían recibir ayuda. Finalmente respondió. Porque todos merecen sentirse importantes en su cumpleaños. Miró a Sofía. Especialmente una niña que pide un pedazo pequeño cuando merece la tarta completa.
Carla preparó todo rápidamente mientras terminaban de decorar la tarta. Los demás clientes seguían mirando sin poder creer lo que estaban viendo. El hombre más peligroso de Madrid estaba arrodillado en mitad de una pastelería hablando con una niña como si fuera lo más importante del mundo. 15 minutos después apareció la tarta. Tenía 8 velas brillantes. Y el nombre de Sofía escrito cuidadosamente con crema. La niña abrió los ojos sorprendida. Por unos segundos olvidó el hambre. Olvidó las noches difíciles. Olvidó los refugios. Solo era una niña viendo su propia tarta de cumpleaños. Pero entonces Alejandro sacó su teléfono. Y la llamada que hizo cambiaría aquel simple acto de bondad en algo mucho más grande. Diego, dijo con esa voz de autoridad que todos reconocían. Trae el coche a la pastelería. Y llama a Marta. Dile que prepare la habitación de invitados. Hizo una pausa. Vamos a tener visitas. El rostro de Lucía cambió. Agarró la mano de Sofía con más fuerza. ¿Qué está pasando? Solo queríamos una tarta. No necesitamos nada más. Algunos clientes empezaron a susurrar. Todos conocían la reputación de Alejandro Valcárcel. Cuando hacía llamadas, las cosas cambiaban. Cuando ofrecía algo, muchos pensaban que siempre habría un precio detrás. Pero Sofía no escuchaba nada de eso. Solo miraba las 8 pequeñas llamas sobre su tarta. Mamá, ¿puedo soplarlas? Alejandro miró a Lucía. Entendía perfectamente su miedo. Ella había aprendido a sobrevivir evitando hombres como él. No confiando. No aceptando favores que después pudieran convertirse en deudas imposibles de pagar. ¿Crees que voy a hacerles daño?, dijo Alejandro en voz baja para que solo ella escuchara. Lucía no respondió. Su silencio fue suficiente. Lo entiendo. Alejandro bajó la mirada. Pero hay algo que debes saber. Sé quién eres, Lucía. Ella se quedó inmóvil. ¿Cómo sabe mi nombre? Alejandro respiró profundamente. Porque llevo 3 semanas viéndote a ti y a tu hija. La sangre de Lucía se heló. Inmediatamente abrazó a Sofía y dio un paso atrás. Estaba lista para salir corriendo. Para dejar la tarta. La comida. Todo. Si eso significaba proteger a su hija. Espera, dijo Alejandro levantando una mano. ¿No es lo que piensas? Lucía lo miró con miedo. Entonces explíqueme. Alejandro habló lentamente. Duermen algunas noches cerca de la antigua iglesia de San Miguel. Por las mañanas llevas a Sofía al parque antes de que lleguen los demás niños para que pueda jugar tranquila. Lucía no podía creer lo que escuchaba. Por las tardes vais a la biblioteca porque es un lugar seguro, caliente, y porque allí Sofía puede leer todos los libros que tú no puedes comprarle. Los ojos de Lucía comenzaron a llenarse de lágrimas. ¿Por qué nos estaba siguiendo? La expresión de Alejandro cambió. Por primera vez, parecía vulnerable. Porque me recuerdas a alguien que perdí hace mucho tiempo. Su voz se quebró ligeramente. Algo que nadie en esa pastelería esperaba escuchar. Mi hermana. Todo quedó en silencio. Ella también era madre soltera. Trabajaba demasiado, nunca pedía ayuda. Siempre decía que podía sola. Lucía preguntó con cuidado. ¿Qué le pasó? La mandíbula de Alejandro se tensó. Murió en un accidente cuando volvía de trabajar de madrugada. Estaba agotada y se quedó dormida conduciendo. Hizo una pausa. Su hija, mi sobrina, terminó lejos de mí. Nunca pude recuperarla. Sofía miró al hombre enorme frente a ella. Pero ya no veía miedo. Solo veía tristeza. ¿La echas de menos? Preguntó inocentemente. Aquella pregunta atravesó a Alejandro. Durante 30 años había escondido ese dolor detrás de poder, dinero y miedo.
Pero una niña de 7 años acababa de atravesar todas sus defensas con una simple pregunta. Alejandro respondió casi en un susurro. Todos los días. Cada día de mi vida. Lucía vio algo que jamás imaginó encontrar. El hombre que todo Madrid temía. También era alguien roto. Alguien intentando reparar un error que llevaba décadas persiguiéndolo. Entonces Alejandro miró a Lucía. No puedo recuperar a mi familia. Respiró profundamente. Pero puedo asegurarme de que ustedes dos no tengan el mismo destino. Lucía negó con la cabeza. No entiendo, ¿qué quiere de nosotras? Alejandro respondió sin dudar. Nada. La miró directamente. Quiero darles algo. Un trabajo. Un hogar. Una oportunidad para que Sofía vaya al colegio, tenga amigos y pueda soplar velas cada año sin preguntarse si merece una tarta. En ese momento, un coche negro se detuvo frente a la pastelería. Lucía miró por la ventana. 2 hombres vestidos con traje esperaban afuera. Alejandro tomó la caja de la tarta con cuidado. A veces la vida te da una segunda oportunidad para hacer lo correcto. Miró a Sofía. Y yo llevo 30 años esperando la mía. Pero ninguno de ellos sabía que aceptar aquella ayuda también abriría la puerta a un peligro que cambiaría sus vidas. Porque en el mundo de Alejandro Valcárcel, la bondad también podía convertirse en una debilidad. Y sus enemigos estaban a punto de descubrirla. Mientras salían de la pastelería, nadie se dio cuenta del hombre sentado en la última mesa. Durante todo ese tiempo había fingido leer un periódico. Pero en realidad había observado cada movimiento. Cada palabra. Cada gesto de Alejandro Valcárcel. Cuando vio a Lucía y Sofía subir al coche negro, dobló lentamente el periódico y sacó su teléfono. Marcó un número. Jefe, dijo en voz baja. Alejandro acaba de recoger a una mujer y a una niña de la calle. Hubo silencio al otro lado de la línea. Después una voz fría respondió. ¿Una niña? Sí. Parece que se está volviendo sentimental. La persona al teléfono era Víctor Salazar. El mayor enemigo de Alejandro. Un hombre que llevaba años buscando una debilidad en alguien que parecía no tener ninguna. Y ahora acababa de encontrarla. Síguelos, ordenó Víctor. Averigua dónde las lleva. Hizo una pequeña pausa. Si Alejandro Valcárcel se preocupa por ellas, entonces ahora son importantes. El coche avanzaba lentamente por las calles de Madrid. Dentro, todo parecía tranquilo. Pero había una tensión invisible. Sofía estaba sentada entre su madre y Alejandro, abrazando la caja de su tarta como si tuviera miedo de despertar y descubrir que todo había sido un sueño. Lucía miraba por la ventana. Veía pasar las calles conocidas. Cada minuto se alejaban más de la vida que conocía. Pero también se acercaban a un mundo que no entendía. Alejandro hizo otra llamada. Esta vez su voz era diferente. Más seria. Más fría. Daniel, revisa el edificio. Quiero seguridad en la entrada y 2 hombres cerca del piso. Escuchó la respuesta. Porque lo digo yo. Esa es la única razón que necesitas. Lucía lo miró preocupada. ¿Por qué necesitamos seguridad? Alejandro guardó el teléfono. Solo es una precaución. Pero sus ojos miraron por el espejo del coche. Buscando algo. O a alguien. Lucía notó ese detalle. No me está diciendo toda la verdad. Alejandro permaneció unos segundos callado. Antes de poder responder, Sofía levantó la mirada. ¿A qué te dedicas? La pregunta llenó el coche de silencio. Lucía contuvo la respiración. Porque ella también quería escuchar esa respuesta. Alejandro miró los ojos inocentes de la niña. Unos ojos que todavía no habían aprendido a desconfiar de todo. Ayudo a personas a solucionar problemas, respondió finalmente.
Sofía inclinó la cabeza. ¿Cómo arreglar cosas rotas? Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sonrió. Algo así, pequeña. Pero Lucía sabía que era mucho más complicado. Ella había vivido suficiente tiempo en las calles para reconocer el peligro. Había escuchado historias sobre Alejandro Valcárcel. Historias que se contaban en voz baja. Personas que lo traicionaban y desaparecían. Negocios que tenían miedo de enfrentarse a él. Un hombre respetado no solo por su dinero, sino por el miedo que provocaba. Pero también conocía otra cosa. La desesperación. Sabía lo que era ver a su hija dormir con hambre. Ver cómo cada día Sofía sonreía un poco menos. Y aunque una parte de ella le gritaba que huyera, otra parte no podía rechazar la primera ayuda verdadera que alguien les había ofrecido en meses. Cuando el coche se detuvo, Lucía quedó sorprendida. No era una mansión oscura. No era un lugar extraño ni peligroso. Era un edificio de apartamentos restaurado en una zona tranquila de Madrid. Había flores en las ventanas. Familias entrando y saliendo. Niños jugando cerca de la puerta. Una vida normal. Es aquí, dijo Alejandro. Tercer piso. Apartamento 12. Lucía lo miró confundida. ¿Aquí? Alejandro asintió. Está vacío desde hace meses. Pero lo mandé limpiar y preparar. Ella recordó sus palabras anteriores. Dijo que nos conocía desde hace 3 semanas. Lo miró. Pero esto parece preparado desde antes. Alejandro ayudó a Sofía a bajar del coche con la misma delicadeza que había mostrado en la pastelería. Llevo mucho tiempo queriendo hacer algo bueno. Miró hacia el edificio. Ustedes dos solo me dieron el valor para hacerlo. Al entrar, Lucía vio a 2 hombres vestidos con trajes cerca de la calle. No molestaban. No hablaban. Solo observaban. Seguridad. Entonces comprendió algo. El mundo de Alejandro era un mundo donde incluso hacer algo bueno necesitaba protección. El apartamento número 12 era más hermoso de lo que Lucía podía imaginar. La luz del sol entraba por grandes ventanas. El suelo estaba limpio. Los muebles eran sencillos pero elegantes. Y había algo que hizo que Sofía se quedara completamente quieta. Una habitación. Su habitación. Con una cama. Una pequeña mesa. Y una estantería llena de libros. Mamá. La voz de Sofía tembló. ¿Eso significa que puedo tener mi propia cama? Lucía no pudo responder. Las lágrimas aparecieron antes que las palabras. Alejandro abrió la cocina. La nevera tiene comida. Los gastos están pagados por un tiempo. Hay un colegio cerca y Marta, la vecina de abajo, puede ayudarte mientras encuentras estabilidad. Sofía comenzó a recorrer el apartamento emocionada. El baño. La cocina. La habitación. Cada pequeño detalle era un milagro para una niña que durante meses no había tenido nada seguro. Lucía se quedó en mitad del salón. Abrumada. No sé cómo aceptar esto. Miró a Alejandro. No tenemos nada que darle a cambio. La respuesta de Alejandro fue tranquila. Ya me estás dando algo. Lucía lo miró confundida. ¿Qué? Alejandro observó a Sofía sonriendo en su nueva habitación. La oportunidad de recordar quién era antes de convertirme en el hombre al que todos temen. Pero justo en ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje. Cuando Alejandro lo leyó, toda la tranquilidad desapareció de su rostro. El mensaje decía: bonita familia nueva tienes, Alejandro. Sería una pena que algo le pasara a esa pequeña. Su mirada se volvió fría. Víctor Salazar ya sabía de ellas. Los había encontrado. Alejandro escribió rápidamente. Daniel. Código rojo. Triplica la seguridad.
Lucía notó inmediatamente el cambio. ¿Qué pasa? Alejandro miró hacia la habitación donde Sofía acomodaba feliz sus nuevos libros. La inocencia de esa niña acababa de entrar en un mundo lleno de enemigos. Y ahora debía decirle la verdad. Hay personas que no estarán felices de que las haya ayudado. Lucía sintió un peso en el pecho. Porque entendió algo terrible. Al aceptar la ayuda de Alejandro. Su hija acababa de convertirse en un objetivo. Entonces nos iremos, dijo Lucía rápidamente. Su primera reacción fue la misma de siempre. Huir. Desaparecer. Proteger a su hija antes de que fuera demasiado tarde. Podemos volver al refugio. Podemos marcharnos esta noche. Nadie tiene que saber dónde estamos. No. La voz de Alejandro fue firme. No era una sugerencia. Era la voz de un hombre acostumbrado a enfrentarse al peligro. Eso ya no funcionará. Lucía lo miró con miedo. ¿Por qué? Alejandro bajó la mirada durante unos segundos. Porque sabía que sus buenas intenciones habían provocado algo que jamás quiso. Porque ahora saben quién eres. Hizo una pausa. Y saben quién es Sofía. Aquellas palabras golpearon a Lucía como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Durante meses había intentado mantenerse invisible. Caminar sin llamar la atención. Dormir en lugares donde nadie las encontrara. Pensaba que la invisibilidad era la única manera de proteger a su hija. Y ahora. En unas pocas horas. Todo había cambiado. ¿Qué he hecho? Susurró. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. ¿Qué le he hecho a mi hija? En ese momento Sofía apareció en la puerta de su habitación. Tenía un pequeño peluche entre sus brazos. Un peluche que había encontrado encima de su nueva cama. Mamá. La niña miró su rostro. ¿Por qué lloras? Se acercó lentamente. ¿No te gusta nuestra nueva casa? Aquella pregunta rompió el corazón de Lucía. Se arrodilló y abrazó a su hija con fuerza. Como si pudiera protegerla del mundo entero solo con sus brazos. Claro que me gusta, mi amor. Le acarició el cabello. Me encanta. Pero mientras abrazaba a Sofía, entendía algo. Sus vidas acababan de volverse mucho más complicadas. Alejandro las observaba en silencio. Y por segunda vez ese día sintió como algo se rompía dentro de él. Había querido salvarlas. Darles la oportunidad que su hermana y su sobrina nunca tuvieron. Pero en lugar de eso, las había llevado directamente al centro de una guerra que no les pertenecía. Aún así, ya no había vuelta atrás. Víctor Salazar había hecho su movimiento. Y Alejandro tendría que responder. La única pregunta era si podría proteger a Lucía y Sofía mientras enfrentaba una batalla que llevaba años esperando. Mientras las sombras de la tarde comenzaban a cubrir Madrid, ninguno de ellos sabía que a pocas calles de allí Víctor ya estaba preparando su siguiente paso. Y no era solamente una amenaza. Quería destruir todo aquello que Alejandro empezara a querer. Víctor Salazar no era un hombre paciente. Mientras Alejandro estaba en aquel apartamento intentando darle una nueva vida a Lucía y Sofía, Víctor estaba sentado en la parte privada de su restaurante. Sobre la mesa tenía varias fotografías. Las observaba como si fueran piezas de un juego. Lucía caminando con Sofía. Sofía leyendo libros en la biblioteca. Alejandro arrodillado frente a la niña en la pastelería. Víctor sonrió ligeramente. 30 años. Su mano golpeó suavemente la mesa. 30 años intentando encontrar una debilidad de Alejandro Valcárcel. Tomó una fotografía de Sofía con su tarta. Y aparece una niña pidiendo un pedazo de pastel. Su hombre de confianza, Marcos Benítez, permanecía de pie a su lado. Conocía demasiado bien esa mirada. La mirada que Víctor tenía cuando estaba pensando en algo cruel. ¿Qué hacemos?
Víctor miró la fotografía de la niña. Una sonrisa inocente. Una felicidad que no sabía nada del peligro que la rodeaba. Alejandro cree que puede protegerlas manteniéndolas cerca. Dejó la foto sobre la mesa. Pero cuanto más cerca estén de él. Su expresión se volvió fría. Más fácil será hacerle daño. En el apartamento, todo era diferente. Por primera vez en mucho tiempo había risas. Alejandro estaba ayudando a Sofía a encender las velas de su tarta. Sus enormes manos guiaban cuidadosamente las pequeñas manos de la niña. Lucía los observaba desde la cocina. Su corazón estaba dividido. Una parte sentía gratitud. Otra parte seguía teniendo miedo. ¿Por qué ese hombre que había mostrado tanta bondad? Era el mismo hombre cuyos enemigos ahora querían usar a su hija como arma. Cuando todas las velas estuvieron encendidas, Alejandro sonrió. Pide un deseo, pequeña. Sofía cerró los ojos con fuerza. Pensó durante unos segundos. Después sopló. Las 8 llamas desaparecieron. ¿Qué has pedido?, preguntó Alejandro. Sofía lo miró. Dicen que si lo digo no se cumple. Luego bajó la voz. Pero creo que sí. Alejandro sonrió. Entonces dime. La niña lo miró directamente. Pedí que ya no estés triste por tu hermana y tu sobrina. El silencio llenó la habitación. Aquellas palabras hicieron más daño que cualquier enemigo que Alejandro hubiera enfrentado. Durante 30 años había cargado con ese dolor. Había construido una vida entera encima de esa pérdida. Y una niña de 7 años acababa de intentar curarlo con un deseo de cumpleaños. Lucía vio algo que nunca imaginó. Lágrimas en los ojos de Alejandro Valcárcel. El hombre al que todos temían. El hombre que parecía imposible de romper. Estaba llorando por unas simples palabras de una niña. Gracias, Sofía, susurró. Su voz apenas salió. Es el deseo más bonito que alguien ha pedido por mí. Pero aquel momento de paz terminó cuando el teléfono de Alejandro comenzó a sonar. Miró la pantalla. Y su expresión cambió por completo. Se levantó lentamente. Tengo que contestar. Salió al pasillo y cerró la puerta. Pero Lucía pudo escuchar parte de la conversación. ¿Qué significa que desaparecieron? La voz de Alejandro estaba llena de rabia. ¿Cómo pueden desaparecer 2 hombres de seguridad de su puesto? Lucía sintió un escalofrío. Los hombres que estaban protegiendo el edificio. Ya no estaban. Algo estaba pasando. Y el peligro acababa de llegar hasta su puerta. Lucía se alejó lentamente de la puerta. Su mente empezó a trabajar rápido. Miró hacia la mesa. La tarta de cumpleaños seguía allí. Los platos preparados. Las velas apagadas. Hace solo unos minutos parecía el comienzo de una nueva vida. Ahora parecía el último momento de calma antes de una tormenta. Sofía estaba cortando cuidadosamente la tarta en pequeños pedazos, completamente ajena al peligro que se acercaba. Para ella seguía siendo el mejor cumpleaños de su vida. Una casa. Una cama. Un pastel con su nombre. Y personas que parecían preocuparse por ella. Lucía respiró profundamente e intentó mantener la calma. Sofía. La niña levantó la mirada. Tenía un poco de crema en la mejilla. Sí, mamá. Lucía forzó una sonrisa. Vamos a jugar a un juego. Sofía inclinó la cabeza. ¿Qué juego? ¿Recuerdas cuando teníamos que estar muy calladas en el refugio? La niña asintió lentamente. Sí. Lucía se acercó y le acarició el rostro. Necesito que ahora hagas lo mismo. La sonrisa de Sofía desapareció poco a poco. Era pequeña. Pero había vivido suficientes momentos difíciles para entender cuando algo no estaba bien. ¿Es como esconderse? Lucía sintió cómo se le rompía el corazón.
Ninguna niña debería estar acostumbrada a esconderse. Algo parecido, mi amor. La llevó hacia la habitación. Quiero que te metas debajo de la cama y no salgas hasta que yo vaya a buscarte. Sofía abrazó su peluche con más fuerza. Aunque escuche ruidos. Lucía tragó saliva. Aunque escuches cualquier cosa. La niña miró hacia la cocina. ¿Y mi tarta? Lucía sonrió con tristeza. Te prometo que la guardaremos para después. Sofía dudó unos segundos. Después obedeció. Porque confiaba en su madre más que en nadie. Justo cuando Lucía cerraba suavemente la puerta de la habitación, Alejandro volvió a entrar. Su expresión confirmaba sus peores miedos. Seguía hablando por teléfono. Daniel, necesito saber dónde están mis hombres. Escuchó unos segundos. Su mirada se volvió más oscura. ¿Qué quieres decir con que el edificio está rodeado? Lucía sintió que sus piernas perdían fuerza. Rodeado. Esa palabra fue suficiente. Alejandro terminó la llamada. Durante unos segundos no dijo nada. Luego la miró. Lucía, necesito que me escuches con atención. Ella esperó. Víctor Salazar tiene gente alrededor del edificio. La habitación quedó en silencio. Mis hombres han desaparecido o alguien los ha apartado. Lucía susurró. Estamos solos. Alejandro asintió lentamente. Por ahora. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos. Miró hacia la ventana. Quizás 30. Lucía pensó en Sofía escondida bajo la cama. Pensó en esa niña que minutos antes estaba pidiendo un deseo. Pensó en todas las veces que había prometido protegerla. Hay algo más, dijo Alejandro. Su tono hizo que Lucía sintiera miedo incluso antes de escuchar la frase. Víctor no solamente quiere hacerles daño para llegar a mí. Alejandro respiró profundamente. Quiere llevarse a Sofía. El mundo de Lucía se detuvo. Durante meses había estado cansada. Rota. Sintiendo que la vida la derrotaba poco a poco. Pero en ese instante algo despertó dentro de ella. Algo más fuerte que el miedo. Más fuerte que el cansancio. Era una madre. Y alguien acababa de amenazar a su hija. Sobre mi cadáver. Alejandro la miró. Y por primera vez entendió algo. Lucía Herrera no era débil. Nunca lo había sido. Una persona débil no sobrevive 8 meses en la calle cuidando sola de una niña. Una persona débil no pasa hambre para que su hija pueda comer. Una persona débil no sonríe mientras su mundo se cae solo para que su hija no pierda la esperanza. Alejandro vio en sus ojos una fuerza que conocía bien. La fuerza de alguien que no tiene nada que perder. Eso esperaba escuchar. Metió la mano en su chaqueta. Y sacó una pequeña pistola. Lucía dio un paso atrás. Nunca había tocado un arma. Nunca imaginó estar en una situación así. Pero después pensó en Sofía. En sus ojos. En su sonrisa. En su deseo de cumpleaños. Y dejó de tener miedo. Enséñame cómo usarla. Alejandro la observó unos segundos. Después asintió. Mientras tanto, 3 pisos más abajo. Los hombres de Víctor ya estaban dentro del edificio. Habían conseguido entrar por las puertas de servicio. Se movían sin hacer ruido. Como sombras. Eran profesionales. Personas acostumbradas a hacer desaparecer problemas. Al otro lado de la calle, dentro de un coche oscuro, Víctor observaba las ventanas del apartamento. Tenía todo planeado. Cada entrada. Cada salida. Cada movimiento. Pero había cometido un error. Un error que muchos hombres como él cometían. Había subestimado lo que una madre era capaz de hacer para proteger a su hija. Arriba, Alejandro movía muebles contra la puerta mientras enseñaba rápidamente a Lucía.
Sujeta firme. Respira. No dejes que el miedo decida por ti. Lucía lo escuchaba con atención. La mujer que esa mañana entró en una pastelería pidiendo una tarta vieja. Ya no estaba. Ahora había una madre dispuesta a enfrentarse a cualquier cosa. Entonces ocurrió. El ascensor del pasillo hizo un pequeño sonido. Las puertas acababan de abrirse. Alejandro levantó la mano pidiendo silencio. Se acercó lentamente y miró. 4 hombres. Y 2 más afuera. Se giró hacia Lucía. Y dijo en voz baja. Ya están aquí. Lucía caminó rápidamente hacia la habitación de Sofía. La encontró debajo de la cama abrazando su peluche. Exactamente donde le había pedido. Mamá. SHHH. Lucía besó su frente. Pase lo que pase, no salgas. La niña asintió. Lucía volvió al salón. Y justo en ese momento, alguien llamó a la puerta. Suave. Educadamente. Eso lo hacía todavía más aterrador. Una voz habló desde el otro lado. Señor Valcárcel. Una pausa. Solo queremos hablar. Alejandro miró a Lucía. Y movió los labios diciendo solo 2 palabras. Es Víctor. El silencio dentro del apartamento era absoluto. Durante unos segundos nadie se movió. La voz detrás de la puerta volvió a escucharse. Alejandro, los 2 sabemos cómo funciona esto. Era Víctor Salazar. Tranquilo. Seguro de sí mismo. Como si todo aquello fuera solamente otra partida que estaba a punto de ganar. Abre la puerta y podemos terminar esto sin que nadie más salga herido. Lucía miró hacia la habitación donde Sofía estaba escondida. Su hija estaba a solo unos metros. Abrazando un peluche. Intentando ser valiente. Sin entender que había personas dispuestas a usarla simplemente para destruir a otra persona. Alejandro permaneció inmóvil. Sus ojos estaban fijos en la puerta. Pero su mente estaba en otro lugar. Recordaba a su hermana. Recordaba todas las veces que no estuvo allí para ayudarla. Todas las llamadas que ignoró porque estaba demasiado ocupado construyendo su nombre. Su poder. Su imperio. Durante 30 años pensó que hacerse temido era la única forma de no volver a perder a nadie. Pero estaba equivocado. Porque el miedo nunca llenó el vacío que dejó su familia. Y ahora una madre sin hogar y una niña de 7 años le habían recordado algo que creía perdido. Que todavía podía proteger. Que todavía podía cambiar. Víctor, respondió Alejandro finalmente. Este problema es entre tú y yo. Desde el otro lado llegó una pequeña risa. Ese es tu error, Alejandro. La voz se volvió más fría. Antes no tenías nada que perder. Una pausa. Ahora sí. Lucía sintió un escalofrío. Pero no retrocedió. Alejandro la miró. La misma mujer que unas horas antes tenía miedo incluso de aceptar una tarta. Ahora estaba de pie. Firme. Lista para enfrentarse a cualquier cosa por su hija. Y entonces Alejandro entendió algo. La verdadera fuerza nunca estuvo en provocar miedo. Estaba en tener algo por lo que luchar. De repente, se escucharon pasos rápidos desde el pasillo. Gritos. Movimiento. Los hombres de Víctor pensaron que tenían el control. Pero no sabían algo. Alejandro Valcárcel llevaba 30 años sobreviviendo en un mundo donde un error podía ser el último. Y nunca dependía de una sola protección. Los refuerzos habían llegado. Daniel y su equipo entraron al edificio justo a tiempo. Los siguientes minutos fueron caos. Gritos. Órdenes. El final de una rivalidad que llevaba demasiados años creciendo. Víctor Salazar pensó que había encontrado la debilidad de Alejandro. Pero descubrió demasiado tarde que no era una debilidad.
Era la razón por la que ahora luchaba más fuerte que nunca. Cuando todo terminó, el apartamento quedó nuevamente en silencio. Lucía corrió inmediatamente hacia la habitación. Sofía se arrodilló junto a la cama. La pequeña salió lentamente con lágrimas en los ojos y su peluche entre los brazos. Mamá. Lucía la abrazó como nunca antes. Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí. Sofía miró detrás de ella. Alejandro estaba en la puerta. Cansado. Con la mirada llena de emociones que durante años nunca permitió mostrar. La niña se acercó lentamente. ¿Ya no tenemos que irnos? Esa pregunta lo golpeó más fuerte que cualquier cosa que hubiera vivido esa noche. Porque entendió que Sofía no tenía miedo de los hombres malos. Tenía miedo de perder por primera vez un lugar donde sentirse en casa. Alejandro se arrodilló frente a ella. Igual que lo hizo en la pastelería. No, pequeña. Sonrió suavemente. Ya no tienes que irte. Sofía lo abrazó. Un gesto simple. Pero para Alejandro significaba algo que no había sentido en décadas. Familia. Los días pasaron. Después las semanas. Y poco a poco la vida empezó a cambiar. Lucía comenzó a trabajar administrando algunos de los negocios legales de Alejandro. No porque le debiera algo, sino porque él vio en ella inteligencia, fuerza y una capacidad de luchar que pocas personas tenían. Sofía empezó el colegio. Hizo amigos. Leyó todos los libros que siempre había querido leer. Y cada tarde volvía a un hogar donde alguien la esperaba. Pero el cambio más grande ocurrió en Alejandro. El hombre que Madrid conocía por su miedo comenzó a convertirse en alguien diferente. Por primera vez en años, dejó de construir muros. Y empezó a construir algo mucho más difícil. Una vida. La gente que antes solo veía a Alejandro Valcárcel como un hombre peligroso empezó a ver otra parte de él. Alguien que ayudaba. Alguien que protegía. Alguien intentando corregir errores que llevaba demasiado tiempo cargando. Un año después, en esa misma fecha, una tarta volvió a estar sobre una mesa. 8 velas habían quedado en el pasado. Ahora había 9. Sofía sonrió mientras todos cantaban su cumpleaños. Lucía estaba a su lado. Y Alejandro observaba en silencio. Recordando aquella tarde en una pequeña pastelería de Madrid. El día en que una niña pidió solamente un pedazo pequeño de una tarta vieja. Sin saber que estaba a punto de cambiar la vida del hombre más temido de la ciudad. Antes de soplar las velas, Sofía miró a Alejandro. ¿Sabes cuál será mi deseo este año? Él sonrió. Pensé que los deseos no se decían. La niña se acercó y susurró. Este sí. Hizo una pausa. Deseo que nunca vuelvas a sentirte solo. Alejandro cerró los ojos un momento. Porque durante 30 años buscó poder pensando que eso lo haría invencible. Pero al final, lo que realmente lo salvó fue una niña, una madre, y un simple acto de bondad en una tarde cualquiera. Porque a veces los gestos más pequeños son los que cambian una vida para siempre.